Bueno, ya en la recta final de este curso estamos terminando con el tema de numerología y el horóscopo. Y el último tema, numerología y el destino. ¿Dónde voy? Pero no hemos terminado lo del horóscopo. Vamos a terminar. Ya hablamos de un tema muy importante que era la numerología y la psicología. Ya que cada persona tiene que ser un psicólogo de sí mismo. Eso nos lo deberían de haber enseñado desde primaria. Encontrar cada uno su propósito, el propósito grupal y el propósito individual. De que cada uno tiene que ser psicólogo de sí mismo. Porque la base es conocernos a nosotros mismos. Así sea ya que nos llegue este conocimiento estando muy maduros, es mejor a que no nos llegara. La mayoría que no les llega este conocimiento. No, que aproveche estos 2 o 3 años que le quedan. Faltan como 30. Ah, bueno. Me alegra por eso, porque tiene 30 años mínimo para que haga algo por usted mismo. Sí. Normalmente las personas después de 50 ya solo esperan morirse. Conocí 2 personas que decían, ¿para qué vive uno más de 50? Y no vivieron. Tanto lo repitieron que no vivieron. Porque consideran que de ahí para allá. Ya está más joven, hay gente más joven que se programa. ¿Eh? Hay gente más joven que se programa y dice hasta los 40 voy a vivir, hasta los 45. Y téngalo por seguro que algo hace para que no pase de ahí. Es que así lo manifiesto. Por ejemplo, mamá es una que dice, no, acá estando a Cristo en Victoria es legal. Entonces, Empiezan nada más. Uno de los alumnos de aquí, el papá era muy sano. Y el papá le decía que él no iba a vivir más de los 60. Sí. Y tenía su negocio propio, era independiente financieramente. Y cuando llegó a los 60, salió a trotar por allá al parque al volador y le pegaron una matada. Entonces, no sabemos si por karma y él ya lo estaba premonizando en sí mismo o él lo decretó de tanto. Una cosa sí es cierta, nosotros somos los dueños de nuestro destino. Por eso es muy importante entender qué es el destino. Pero eso no lo han hecho, no han hecho creer lo contrario. Usted es el que debe. Cuando usted no lo hace, la naturaleza es sabia, lo hace por usted. Bueno, estábamos hablando que el horóscopo también te mostraba varios aspectos de tu posible destino. Una palabrita que vamos pues como a empezar a trabajar enseguida. El horóscopo se puede hacer por muchos métodos. El principal y del cual tiene su nombre es el de los astros. Cuando se habla del horóscopo realmente se asocia con los astros. Porque los astros determinan nuestro destino. Pero también con la numerología, con el I Ching o con lo maya. El cuento del factor maya. Un tema que para el otro año o el año próximo vamos a empezar un kinder maya para el que le interese de pronto trabajar ese aspecto desde cero. Más o menos sabe qué días o horarios. No, voy a hacerlo muy flexible. Como ya dispongo mi tiempo, los que estén interesados que se inscriban.
Y ya con ellos nos sentamos y acordamos día y hora, para no ponerme pues como a montar una hora, sino los que se inscriban. Entonces miramos a ver qué hora. Puede que sea un lunes a las 3 de la tarde, los que se inscriban. Pero no es que todos se jubilaron. No, digo yo, aquí había uno a las 3 de la tarde, un lunes. Sí, Los que les interesaba, y había gente que venía de pueblos. O sea que cuando usted está interesado, pague el precio. No, pero yo no tengo problema desde que es mirar a ver pues cómo. Sí. Lo que sí es que el horóscopo todos parten de la fecha de nacimiento y o el nombre. El estudio serio del horóscopo de una persona se llama carta astral. Por eso yo también le puse el nombre de carta numerológica a ese horóscopo que hicimos. Que no es correcto llamarlo horóscopo, pero aunque también es de hora, mire que es, no de hora, pero sí de fecha de nacimiento. En la antigüedad se le hacía a todo niño que nacía en la alta alcurnia el estudio de los astros, porque eran los que tenían pues como acceso a eso. Ya con eso, ya sea un conde, ya fuera un duque, ya fuera un emperador, tenía sus asesores. Muchos de los duques, condes del medioevo eran esoteristas. Algunos están involucrados por ahí con el tarot. Los Scorsia, por ejemplo, muy famosos en Italia, fueron perseguidos y atacados por el Vaticano por ser muy simpatizantes de las ciencias ocultas. De hecho, hay un conde Scorsia que dejó un tarot. ¿Sí? Pero al Vaticano, todo el que no estuviera sometido fielmente a la doctrina católica era un enemigo, y como en ese entonces tenía el poder militar, siempre sometía a los reyes y con los reyes venía el ejército de ellos. Y los que no, eran sometidos a la fuerza, de mandarlos matar, acabar con ese pueblo, así era. Entonces, recuerdo que había un duque, o toda una familia, los Scorsia en Italia, tuvieron mucho conflicto con el Vaticano, que eran esoteristas, que eran alquimistas, cabalistas. Entonces lo primero que se le hacía a un niño era eso, y de acuerdo a lo que decían los astros, entonces normalmente era la educación, hacia allá se enfocaba. Ahora, la educación que tenemos es lo peor del mundo. Si una persona tiene talento para ser artista o músico, dígame, ¿para qué le vacían todas esas materias que obligatoriamente tiene que hacer un muchacho? Sí, lo dicen los mismos maestros. Hombre, hay que saber más o menos para qué es buena la persona, y ahí sí, listo el que, como está ahora, los muchachos están a la deriva. Sí, entonces se supone que los primeros 5 años de primaria es lo básico, pues sí es necesario, que usted aprenda a leer, que usted aprenda manualidades, que usted aprenda a sumar, todo este tipo de cosas. Pero el bachillerato, 6 años de bachillerato, se supone que en la educación es para que usted encuentre para qué es bueno o qué le gusta. Si a una persona le gustan los números, hombre, ¿para qué lo pone a perder el tiempo con cosas de sociales? ¿Dónde queda Inglaterra? ¿Qué le importa a él eso? Pero dicen los maestros eso. ¿Qué le interesa? La persona lo buscará en el momento. Las cosas de música y todas cosas, porque no. Lo mismo el que siente lo contrario. Entonces la persona lo distraen ahí y pierde mucho tiempo.
Imagínense que el niño, desde que después de pasar a la primaria, o aún desde la primaria, si traía talentos y aptitudes para vocación musical o artística, desde esa edad le estuvieran trabajando. Los grandes genios se caracterizaron por eso, porque partieron desde casi que después de caminar, ya coger un instrumento musical. Entonces, ojalá algún día la educación esté fundamentada, y esta es una herramienta para eso. Las comunidades indígenas eran, pienso yo, más sabias todavía. Ellos también tenían sus métodos. Igual, si había un muchacho que era bueno para la oratoria, ese era el que iba a ser su representante oratorio, pues en lenguaje con las demás comunidades y dentro de la comunidad. Y desde muy jóvenes los empezaban a preparar para ello. Lo mismo, el que iba a ser, el que tenía inclinaciones a la magia, a la hechicería, desde muy temprana edad, casi que desde que nacía, empezaban a orientarlo por esos caminos. Entonces la persona se volvía un experto en lo que era, en lo que sentía y le gustaba. Y el horóscopo, la numerología, el I Ching nos ha ayudado para eso. No importa que usted tenga 60, 70 años, si todavía se siente vivo, porque hay gente que ya de los 40 o 50 se está sintiendo muerto, ¿sí? O sea, que puede expandirse, que puede crecer. No es tarde que haga este estudio, que empiece a mirar sus números, a ver qué es lo que le dijeron toda la vida, porque o si no, a volver a repetir el otro año. Porque lo primero que tenemos que hacer es encontrar parte de la trampa que pone el creador aquí. ¿Cuál es tu destino? Hay un propósito colectivo, activar la conciencia, unirnos como entidades planetarias, ¿sí? Pero hay propósitos individuales, ¿sí? Hay cosas que solo tú puedes hacer en el planeta y solo tú eres único en eso, y eso lo deberíamos encontrar. Entonces, como el propósito que pone el Padre es que cuando se nace se debe olvidar todo. El mismo Jesús le tocó, solo que él traía muchas gabelas, él traía muchas ventajas. Él ya a los 7, 8 años había recordado. Nosotros nos puede pasar toda la vida. Entonces, que lo recordé a los 60 años, no importa. Aprovecha ese tiempo, nunca es tarde. Sí. Porque la mayoría, ahí está mi papá esperando morirse. Uno le ve que ya nada le sabe, ya nada quiere, ya nada hay. Todos los días se baña, se organiza, y porque está mi mamá cantaleteándole, y se sienta en una silla, que pase el día y las horas. Sí, supongo que Carlos Gustavo Jung, a esa edad, de hecho se dice que esa fue después de los 72 años fue cuando Jung hizo su mejor obra productiva dentro de la psicología, que ya no trabajaba, él se nos murió a los 72 años. Entonces, es como para que nosotros miremos, cambiemos ese programa que el sistema nos ha hecho encontrando nuestro propósito. Entonces, claro, cuando yo voy, como yo me pongo a hablar con él como un parcero, lo empiezo a molestar, a hacerlo reír, siempre la cantaletica de que ya no quiere más, pero él tiene cierto miedo al otro lado, entonces que nos pase a nosotros. Uno tiene que llegar con un propósito cuando ya no tenga que encargarse de la supervivencia, porque cuando estamos encargados de la supervivencia, sí, la misma ocupación, criar los hijos, conseguir mi casa, mi carrito, estabilizarme, pero cuando ahí es cuando muchos empiezan a morirse, y es cuando debemos realmente empezar la tarea que tenemos que hacer. Entonces, no es tarde, no importa la edad, empezar a hacer todo este tipo de estudio. El mismo estudio de la astrología se hace a través de los números y se conoce como carta numerológica. La carta numerológica
ayuda a comprender la vida actual. Por eso mismo fue que empecé a hacerla desde el principio, porque yo sabía que al final, ¿cuántos empezamos? 20. 24. No, casi 30. Sí, casi. Y mire, ¿cuántos quedan? Entonces quería que por lo menos se llevaran algo, por eso empecé todos los días a darles algo. Porque uno normalmente, no porque quieran, pero su propio sombra interior se encarga de distraerlos de lo que realmente sí les produce algo para su conciencia. La carta numerológica ayuda a comprender la vida que está viviendo. ¿Por qué le suceden las cosas? ¿Por qué tiene lo que tiene? Sea bueno o malo. Para no echarle la culpa a los demás. Ah, no, es que ahí es Casi donde siempre es así. uno siempre busca es los demás. También ayuda a tener claridad sobre los talentos, las virtudes y las debilidades e inclinaciones que tenemos. Casi siempre hacia el lado oscuro. Muy bueno también las inclinaciones. Yo tengo mi vena artística, pero también puedo tener mi inclinación a la droga, al licor. Sí. Entonces, o a la vida fácil de bandas y cosas. Entonces, eso con otros ingredientes facilito te puedes llevar, sobre todo cuando estás joven. Entonces, desde ahí sirve. La carta numerológica nos ayuda a encontrar la misión y el destino. Y ustedes ven que las empresas hoy en día lo primero que estructuran es misión y visión. Y nosotros deberíamos funcionar como una empresa. ¿Cuál es tu misión en tu vida? Porque es que tu misión es tu dharma. Es tu dharma, es lo que harías y lo disfrutarías haciendo. Porque o si no, entonces nos distraemos en lo que nos programa el enemigo secreto. Demasiado nos distraemos en cosas de la materia. Sacar tu carrera, 2, 3 especializaciones, luego vaya el extranjero a sacar 1 o 2 idiomas porque ya ahora es que no se mueve sin ellos. Sí. Sin contar el mundo de las relaciones, que te monta en una relación como lo primero, único y lo más trascendental. Aclaro, hago énfasis, no estoy diciendo que las relaciones no son importantes, son una parte de nuestro portafolio de vida, pero normalmente nos lo ponen ahí, y ahí sí nos meten un niño, un hijo, que también es una experiencia muy importante, pero eso debe ser un anexo al proceso. Más sin embargo nos lo ponen que te someten y esclavizan, al punto de que ya mientras pensás en la educación de tu hijo ya se van mínimo 20, 25 años de tu vida, que no estás enfocado sino en eso, cuando debería ser parte de tu viaje. Si tu viaje es la gran aventura de encontrar tu propósito y tu misión, entonces es para acoger a tu hijo y así. Chopra cuenta que él, por ejemplo, tiene como 2 o 3 hijos, cogió a uno de ellos y le dijo, o a los hijos y les dijo, amigo, claro que él tenía la solvencia económica para hacerlo, no se preocupen por la comida ni la supervivencia. Solo preocúpese por encontrar su dharma, su propósito. Si no lo encuentra, yo lo mantengo el resto de la vida. Y el hijo, como a los 18 años, ya había escrito el primer libro. Sí. Entonces, nunca es tarde realmente.
La carta numerológica nos ayuda a encontrar la misión y el destino. El dichoso destino. En otras palabras, es una especie de radiografía psíquica del alma del individuo. Ya ven lo importante. Usted puede hacer lo que han hecho con todo esto. Ponerse a especular y a mirar el futuro y a especular pensando que el destino es el futuro. Sí, lo que han hecho casi siempre en el plan de ridiculizar esto. O realmente empiezan a hacer esto una herramienta del autoconocimiento de sí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre destino y karma? Destino y karma. Ah, bueno. En esencia podríamos decir que no la tiene. En esencia. Lo que pasa es que la palabra karma y dharma han sido muy mal traducidas, como normalmente ha pasado con todo lo que viene de Oriente. En Oriente se mueven desde el sentir, hemisferio derecho, no ya, antiguamente, que ya se contaminó con el capitalismo, ya se volvieron meramente hemisferio izquierdo. ¿Sí? Entonces su sentir, su filosofía antigua era desde su sentir. ¿Sí? Mientras que en Occidente no es que sea malo, es desde el pensar. El mismo reflejo de lo que hacemos como seres individuales lo tiene el planeta. A un lado está Oriente, al otro lado estaría Occidente, que se encargarían de un proceso. Hay que integrar los dos. ¿Sí? Entonces, Kung Fu, meditación, Tai Chi, Reiki, todos esos términos, Dharma, Karma, cuando se trajeron aquí, se empezaron a mirar desde el pensamiento racional. Entonces su traducción se hizo mal. Por ejemplo, Kung Fu. Cuando dicen palabra Kung Fu, ¿a qué lo asocia cualquier persona occidental? ¡Ya! Y pelea, ¿cierto? Artes marciales. Es arte marcial, pero es que arte marcial es otra palabra. ¿Qué entiende la gente por arte marcial? Defensa. Pelea y combate. Defensa. Y resulta que marcial viene de Marte. Y Marte es de la guerra. Pero realmente Marte es la energía. Es la energía. Arte de las energías. Realmente. Y el verdadero propósito de las artes marciales no es combatir afuera. Es vencerme a mí mismo. Vencer mis debilidades, mis enfermedades, vencer mi pereza, vencer mi depresión. Ahí estaban enfocadas. Pero como se miraba desde afuera, no, es vencer a los atacantes. Entonces se perdió el contenido. ¿Qué entiende la gente por karma? Castigo, premio, castigo. Deuda. Sí, una deuda con el universo, una deuda con la... Cuando en realidad la palabra karma traduce acción. Desde la mente racional, nuestra vida es un eterno castigo, no. Un eterno karma. Entonces se tradujo desde la superficie racional. ¿Dharma qué es? Dharma es premio. Si todo lo que te llega es bueno, eso es un premio. Mire, cogieron la misma religión occidental y la acomodaron. Porque nosotros nos movemos de bueno y malo en la religión, en lo moral. Y lo acomodaron. Bueno y malo. Ahí fue. Cuando no es así. Dharma es tu propósito. Sí. Cuando tu hacer, tu karma, está orientado a tu propósito, sí, es tu dharma, que debería ser nuestra vida. Entonces, pero vale, pues por alguna parte hay que empezar. Pero, no sería que leí mal. Dharma sería como las cualidades, las capacidades. No, es más tu propósito. Propósito De vida. Pero no es proyecto de vida, sino... No.
Tú como ser espiritual, hay algo dentro de ti Que me impulsa. que te impulsa y que es lo que harías Sí. y disfrutarías en bien de los demás solo por el gusto de hacerlo. Ese es el Dharma. Ese es tu Dharma, hacer ese propósito, encontrar ese propósito. O sea que a lo que voy es casi lo mismo que destino. Pues Casi lo mismo, pero tienen su diferencia. Cuando nosotros hablamos de destino, hombre, yo voy de viaje. ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Cuál es tu destino? Casi siempre el destino es la meta. destinado. Pero desde otro punto de vista, realmente cuando tu viaje no es la meta, sino el viaje, ¿notan la diferencia? ¿Qué es lo que nos debieron de haber enseñado? Fue la otra cosa que nos debieron de haber enseñado en primaria. O sea, sería el Dharma eso que te estás Tu diciendo. Dharma, El viaje. el viaje pero en tu propósito. Sí, el viaje en tu propósito. Y ahí es donde nosotros le anexamos. Si no hemos encontrado el propósito, estamos averiados. Sí. Mínimo gastémonos el resto de la vida en el peor de las cosas, en buscar nuestro propósito. Sí. Para algo hay adentro, algo hay. Hay que de pronto volver a recordar cuando éramos niños. Un ejercicio que recomiendan los maestros antes de empezar a mirar a los muchachos y las muchachas, que esa fuerza sexual empezó, pues, o sea, cuando entran los caracteres sexuales secundarios después de los 12 años o 13, eso que lo distrae a uno mucho porque ya son las fuerzas hormonales jalando, y eso te empieza pues a jalar, y por eso yo empiezo a conseguir una casa, la guarida para llevar mi pareja, mi familia y todo eso que es lo reproductivo y lo animal. Antes de eso, entonces usted quería qué ser. Entonces el niñito que quería ser médico, el niñito que quería ser bombero, sí, algo o que quería, muchas veces contaminado por la televisión, sí, pero en medio de todo eso había un impulso, sí, cuando nosotros, hombre, yo quería era, ahora, todos los niños quieren ser artistas, todos los niños quieren ser cantantes, eso están haciendo de ellos. Muchas veces la familia, pero otras veces ¿qué? La mayoría de las veces la televisión. Entonces está contaminado eso, porque ven ahí la muchacha bonita, ven el muchacho bonito, sí, ven la comodidad, el lujo, y no saben lo que hay detrás de la cámara, de la cajita mágica. Muchos de ellos son depresivos, drogadictos, alcohólicos, sí, viciosos al sexo, contaminados. O sea, esa belleza que, si usted viera una de esas personas, personalmente se asustaría. No es esa imagen que te muestra. Entonces, ya los niños están contaminados, todos quieren ser cantantes, pero detrás hay algo que debería ser nuestro propósito. Y nosotros con nuestros hijos debería estar enfocados a eso, a que no se contaminen mucho con la caja mágica y con el internet, para que puedan encontrar su propósito que tiene que ver con su destino. Tranquila que al destino me le voy a gastar por ahí 2 o 3 capítulos. A mí me quedó la idea clara, no sé si era a los demás. Entonces, Sí. la carta numerológica nos ayuda a encontrar la misión y el destino. En otras palabras, es una especie de radiografía psicológica del alma de cada persona. ¿Qué con los números? Y no curiosamente el enemigo secreto, los Illuminates, les gusta mucho los símbolos y se mueven mucho desde el símbolo. Por lo tanto, es una gran herramienta psicológica del autoconocimiento. Y como todas las ciencias y artes del alma, el enemigo secreto o las ridiculiza o las degrada. Por ejemplo, la servidumbre de la casa es de las menos. ¿Qué era una sirvienta?
por el término despectivo que usaban. Ya no, ya por muchas razones se le han conseguido prestaciones sociales, ya por muchas razones se les dice, ¿cómo es que se les dice? Empleada doméstica. Empleada doméstica, sí, pero primero era la sirvienta, casi que de sirvienta a esclava había un escaloncito, sí. Y era mirado la vigilancia que hace la servidumbre, la que trabaja en la casa, de hecho casi siempre es la más grande, la mujer o la mamá, sí. La casa es tu cuerpo, es tu alma, es tu cuerpo, sí. Todo lo que es organizarlo, mantenerlo y nutrirlo es lo que hace la persona que trabaja. La cocina es todo un laboratorio de alquimia, de ahí se genera la vida. ¿O no se genera la vida ahí? ¿Dónde se mantiene la vida? De hecho, en la edad de oro de la humanidad, uno de los principales asesores del rey era el cocinero y el de los vinos, al igual que el brujo y el sacerdote. Sí, eran de los principales. Sí. De la economía, el de las relaciones públicas, entonces iban por allá más atrás. Y el de la guerra cuando estaban en conflictos belicosos con otras naciones, otros territorios. Pero eran esos. Y eso es muy secundario. Mire, ¿qué papel en tu vida de importancia, calificando de 1 a 10, juega lo que es tu vida, tu cocina? O sea, todo lo que es tu alimentación, lo que es tu familia. ¿Cuántos ya en la familia de 1 a 10 está por ahí en 4 o en 3? Y primero la empresa, el negocio, sí, el estudio. Y es ahí cuando normalmente perdemos los hijos. Porque mientras el papá trabajaba y sacaba su carrera, sus hijos estaban en la edad que lo necesitaban. Y él tenía que sacrificarse sacando la carrera. Pues claro, la misma mujer necesitaba atención, o el esposo. Y son conscientes de que necesitaban mejorarla. No es esa la mentalidad de hoy en día de su mejor edad. Cuando los hijos están de 2, de 3 años, de 1 año, él no tiene tiempo para estar con ellos, porque está terminando su carrera, porque tiene que conseguir para pagar la casa, sí. Entonces, claro, cuando el niño está ya de 16 años, ya no quiere saber del papá. Si el papá no se lo ganó en los primeros años, ¿y qué diremos cuando ya tenga 50 años? Que va a querer tener el apoyo de sus hijos. Pero él sí dio plata, pero estuvo ahí cuando el hijo abrió los ojos y necesitaba, porque estaba muerto de miedo, en una pesadilla. No, tenía que preparar un examen, un parcial para el otro día. O tenía que resolver un montón de problemas en la empresa y llegó tarde. Entonces puede que hasta por falta de mantenimiento la mujer haya buscado una sucursal, porque él no tuvo tiempo. ¿Cómo? Que decís que por falta de mantenimiento. O sea que no se puede mantener solo. No, bueno, que Igual, entonces claro, él en ese acoso, como no queda tiempo, cuando llega la mujer está cansada de lidiar con los hijos porque él no está ayudándole, entonces ya está la otra monita, compañera de trabajo o de estudio con la que se quedó haciendo el parcial, perfumadita, y terminan enredadas en el asunto, porque, ¿sí me entiendes? Termina y se enredó la vida. Sí. ¿Cuándo despierta del sueño? A los 50, a los 60, que ya está solo, que ya los hijos no, es un extraño, no es el que estuvo ahí a toda hora, y mi papá es mi héroe, porque eso es ahí en los primeros años, y no, perdió el año. ¿Cuál de las dos materias vale ganar más? Hay que crear un equilibrio, pero entonces, porque el enemigo secreto sabe eso, y se ocupa de eso.
y nos crea esas programaciones para desconectar. Ahora, y esto que voy a decir suele muy duro, el propósito principal no es la familia. Sí, Pero a través de eso se puede lograr un propósito. se puede trabajar, pero es que hay muchos que también han perdido su vida porque la familia, entonces claro, toda la vida sembrado solo en su familia, dejaron sus anhelos espirituales, sus razones de ser personal, y claro, educó sus hijos, los hijos ya se graduaron, se casaron y se fueron, aparecen 2 o 3 veces al año, y resulta que usted, que esté de buenas y todavía tenga la pareja, pues lo acompaña ahí, pero que no esté de buenas y que la pareja se haya ido. Eso se llama el nido vacío. Va a estar más de buenas. Sí. Está el nido Entonces vacío. usted despierta a los 50 años o 60. Maravilloso. No, despierta es que se da cuenta que perdió el tiempo atrás. Normalmente poquitos, no es tarde para empezar, porque puede empezar, pero ¿qué hace normalmente la gente ahí? Entra en unos estados de depresión hasta morirse, pierden el sentido de querer vivir. Pero ahí quedó. Pero como también se puede aprovechar para hacer un trabajo. Pero ¿cuántos a esa edad, si no lo hicieron, lo van a hacer? Sí. En el mejor de los casos empiezan a beber, si tienen con qué, o empiezan, porque el licor es otra forma de llamar a lo espiritual, de una forma equivocada, lo mismo que la droga, lo mismo que el sexo. Entonces, muchas gracias. ¿Qué? ¿Nos puede servir a todos? ¿Qué? Para todos, ¿no? Ella todavía está inconforme con el mantenimiento. Pensamientos dispersos. Ya comenzó ya. La numerología y el destino. Cuando llamamos destino, ¿a qué es lo que llamamos destino normalmente? La meta o Nuestra vida, La meta, nuestra vida, o de- Lo que le tenía que pasar. normalmente. Y normalmente, como nos movemos por el determinismo, se supone que nuestro destino está escrito. ¿No han dicho eso? La suerte estará asociada al destino, La suerte está tirada. pero la suerte, como normalmente, estoy hablando, como normalmente lo entendemos, la suerte estará asociada al destino. ¿Y qué será la suerte y el azar? Cuando hablamos de destino, por eso le digo que es que uno da por entendidas las palabras. Sí. Uno da por entendidas las palabras y muchas veces de pronto no lo son. Sí. Azar, suerte, destino, será lo mismo. diferentes. Cada una diferente. O están asociadas. Cuando dicen, no, es que esa es la suerte que esa persona tiene. No, es que ese es su destino. Eso fue por el azar. ¿Qué hemos entendido de estos términos siempre? El azar lo hemos asociado ¿con qué? Con suerte. Con suerte. Y a como que si la vida jugara los dados, Y se gana la lotería. a la deriva, como que siempre hemos asociado el azar como algo a la deriva. A la deriva. Algo inevitable. Sí, no. De 1.000.000 le tocó a él. Sí, cosas de la suerte. Pero ya, y el que le dio mucho estudio a eso, sobre todo en un libro que no era para todo mundo porque no estaban preparados, el libro negro de Carlos Gustavo Jung. Es donde él habla de eso, pero no lo busquen como el libro negro porque no lo van a encontrar. Sí, no, él escribió un libro que se llama el libro rojo, mamotretón, donde habla de todo, y escribió otro que se llamaba el libro negro, que era para los
ocultistas y esotéricos de su época. Un libro que era prohibido porque en esa época todavía la religión manejaba y dominaba mucho. Sí. Entonces hubo un personaje que, motivado, investigando, logró contactarse con una de las últimas discípulas de Jung y pudo conseguir el libro negro, y él sacó un libro, se llama El efecto mariposa. El efecto mariposa, es un francés, sí, habla de, ya entrega pues lo que es el libro de Jung, y él le hace pues sus comentarios ahí muy valiosos. Entonces ahí nos hablan mucho del azar, del destino, de la suerte, que eran los estudios que Jung se juntó con un físico cuántico, no recuerdo el nombre ahí todo sofisticado, sí, y entre los dos empezaron a estudiar que el destino, que el azar, que la suerte no es a la deriva, porque la física cuántica hacía el aporte. ¿Cuál es el fracaso de los físicos cuánticos? Poco a poco están llegando, es que han desconectado lo psicológico, porque la física cuántica es la física de lo muy pequeño, de lo interior, y desconecte de lo interior lo psicológico y queda faltando algo. Desconectar la conciencia de la física cuántica no hay propósito. Entonces estos dos personajes y lograron, como era, imagínense, Jung murió como en el 40 y punta, como en el 40, sí, antes del 50. Todavía había mucha represión de la comunidad científica, el enemigo. Sí, todavía. Sí, imagínense en ese entonces. Entonces, claro, cuando Jung sacó todo el cuento de el inconsciente colectivo, de todo esto, ahí mismo se le vino la comunidad científica encima y quedó relegado. Solo ahora, 40, como 70 años después, es que Jung ha ido cogiendo como lo que ha pasado siempre. Van Gogh murió en la miseria. ¿Y cuánto vale una obra de Van Gogh? ¿Cuánto vale? O de Miguel Ángel. Da Vinci, uno de sus problemas era la plata, del dinero. Sí, ¿y cuánto vale una obra de Da Vinci hoy en día? Eso pasa siempre. Tu reconocimiento será, si lo hay, 50, 70, 100 años después. Deberían de reconocer a uno de una vez, a veces se llenan los bolsillos, pero nada. Cosas de paradojas de la vida. Entonces, Jung, pues Jung no necesitó, porque él fue un profesional en su época, pero de todas maneras su reconocimiento vino después. Ahora cada vez más, tanto desde la física cuántica como desde la psicología, Jung es de los psicólogos más reconocidos hoy en día. Mire que Freud cada vez se va desvaneciendo más, porque Freud era más del sistema. Es que Chopra, siendo esoterista, sí, era científico, pero él era ¿cómo es que llama esa ciencia? Neurociencia. Sí, pero él es neurólogo. Sí. Y integró física cuántica, y por los últimos libros que les conozco a Chopra, como el sincrodestino, tuvo que ir a beber donde Jung, porque ya está cogiendo también a hablar del destino, del azar. Lógico, termina allá terminaremos. Es el problema de las ciencias ocultas hoy en día, usted que ha sido esoterista, que se quedaron todavía con el karma del castigo, con el dharma del premio, se quedaron, no han dado el paso a conectar con las ciencias modernas. Sí, el mismo maestro Samael lo decía, vendrá una época donde la ciencia y la religión tienen que juntarse, que es lo que está pasando, y son estas ciencias y estos maestros poco reconocidos los que están haciendo esto. Ese libro del sincrodestino de Chopra conecta con todo esto de cómo empezar a crear nuestra realidad. Son libros que...
Yo me gasté años para llegar a ellos. Aquí se los digo, ustedes verán si los consiguen y los estudian, ya que no vamos a estar siempre. Entonces, por ahí pueden empezar pues como a trabajar todo esto. Normalmente, ¿a qué llamamos? Entonces, todo lo que tiene que ver, azar, suerte, destino, que supuestamente está en los maestros de la ley, hablando desde el esoterismo, o al destino, esa mano invisible, sí, que maneja nuestra vida. Y eso es verdad, mientras más animal seamos. Sí, es verdad desde ahí. Mientras más reactivo, primario y animal, pues pero no quería usar la palabra cuando no encuentro otra. O sea, mientras más nos movamos desde lo animal. Desde el instinto, pues para que no seamos tan... No, porque es que el instinto, de hecho, cuando usted ve, por ejemplo, la saga de todos estos superhéroes, ellos no se manejan por la razón. ¿Qué les dice siempre un maestro a su discípulo? Guíate por los instintos. Guíate por los instintos. Sí, que la fuerza te acompañe, guíate por los instintos. Sí, entonces, ya es en otro nivel, pero cuando, yo le entiendo, o sea, cuando nosotros nos movemos desde el instinto animal, sí, porque el instinto está conectado realmente con la inteligencia no circunscrita, con el espíritu. Sí. Porque cuando usted habla de espíritu es una palabra que no dice mucho. Mientras que cuando usted habla, que es el término que acuñaron los científicos, la inteligencia no circunscrita, ya se habla de una inteligencia y una conciencia. Sí. Entonces ahí hay que volver otra vez a los instintos, pero es un instinto ya de conciencia. Ni yo mismo sé hablar de eso porque ojalá pues estuvieran expresándose en mí. Todavía pues uno todavía está muy desde la razón. ¿Sí? Entonces, mientras más nos movemos desde ahí, los astros, la numerología, eso es más, o sea, nos manejan más. Te tienes que liberar de eso. O sea, esa parte es el piloto automático que la vida, que la creación, esa inteligencia utiliza para cuando tú todavía no te has hecho cargo de ti. ¿Queda claro el concepto? Eso es lo que hace, así gobierna a los animales. Por ejemplo, uno de los estudios que hizo Chopra en torno para entender eso, es que, por ejemplo, ustedes han visto los cardumen de peces y las aves cuando van así como formando una V. Uno cree que el que va adelante maneja y no es verdad. Sí, porque, o sea, no es que el que va adelante gira aquí y ya todos giran para allá, no. Es una inteligencia que hay digamos, en el instinto de todos, que en el mismo instante todos hacen el mismo movimiento. La sincronización. Esa es lo que se llama el sincronismo. Y ahí es donde ya Chopra coge sincronismo, que es un término que acuña Jung. Entonces lo coge Chopra. Sí. Y destino, que también lo usa Chopra y lo usa las tradiciones esotéricas, perdón, que lo usa Jung, y él saca y acuña el término sincrodestino para aquellos que ya se están haciendo dueños de sí mismos, sí, para aquellos que empiezan a crear la realidad que ellos quieren, sí, que es nuestro propósito. Cuando se habla de que nosotros somos dioses, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mientras todavía nos movamos desde el animal, o sea, hay una fuerza animal que se encarga de llevar nuestro vida. Y ahí es donde entra la ley del karma y el dharma así infranqueable. Mira, tengo una idea, uno lo hace con la inteligencia circunscrita. No, es que vea, la inteligencia circunscrita es
el océano donde está todo. Y nosotros somos pequeñas olas en ese océano. Pequeños circunscritos. De ahí entonces sale la inteligencia no circunscrita, que es tu inteligencia individual, como ser individual. Entonces, la única manera pues como más clara de definir eso, perciba la inteligencia no circunscrita como ese océano de vida de lo cual surge todo, en el cual cada uno de nosotros que tenemos una inteligencia individual no circunscrita, somos unas pequeñas olas, somos parte, como la gota del océano, somos parte. Y entonces cuando nosotros aún no nos hemos hecho cargo de nosotros mismos, es cuando le atribuimos al destino todo. Y en verdad es eso, porque es que todavía no, eso es lo primero que vamos a desmenuzar en este tema del destino. Porque, por eso digo, creemos que el destino es eso, sí, pero vamos a desmenuzarlo porque el destino es algo más. ¿Qué es el destino? Sí, y ella es la que se encarga, o eso, el destino se encarga de llevarnos a donde nos tiene que llevar por obediencia de esas leyes superiores. Primero, que es la ley no circunscrita, pero como más abajo nos hemos contaminado, entonces estamos bajo leyes más densas como el karma y el dharma. O sea que es como dejarse uno llevar como un barco que va, no a la deriva, pero no, yo pienso que es que aunque no queramos llevar, o sea, eso es como hacerla fácil para no sufrir. Listo, que me tocó, sí, dejarme llevar es eso. yo no diría dejar sufrir, sino que si me llegó esto, bueno, agradecer y seguir. Ese es el principio que usan los maestros cuando dicen, todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito y es importante. No desgastarse, pero hay algo más que plantea el sincrodestino. Ya no es suficiente, o sea, desde el segundo nivel, porque el primer nivel es vivir automáticamente como todos con el instinto, ¿cierto? Como el animal. El segundo nivel es lo que han dicho los maestros, no pelee con la vida, no pelee con eso, asúmalo, entiéndalo, y es un nivel más superior. Pero hay otro tercer piso, es simplemente, yo ya no voy a aceptar mi destino, yo soy creador de mi destino y yo lo voy a modificar. Es que esa es la parte difícil. Por eso, pero cuando se aprende no. Hay que llegar de abajo para poder llegar allá. Como lo que aprendí a leer, ya no es difícil. Sí, yo siempre he tenido una frase, lo tenía desde que estudiaba, cuando la gente decía, no, pues que eso es muy difícil, yo era muy bueno para matemáticas. Entonces, sobre todo cuando empezamos a trabajar con límites, con matemática diferencial, con esas cosas, hombre, y ahí fue donde comprendí eso, es que eso es muy difícil. Difícil es todo aquello que no sabemos, por sencillo que sea. Sí. Pero aquello que ya sabemos, conocemos y comprendemos, por difícil que sea, es fácil. Sí. Por eso el ser maestro no es tan fácil. Entonces, cuando tú partes de ese principio, ¿dónde está lo difícil, lo fácil? Estás en el proceso. Entonces, es lo mismo. Es lo grave la ignorancia. Comprender que a veces hay cosas que nos pueden dar dificultad más que a otras, correcto. Pero cuando ya lo comprendes y lo vives, esa fórmula que no era capaz, pero a lo último ya la haces hasta con la mente. Sí, lo mismo pasa. Entonces es ahí. Entonces, por eso es que pienso que los dos temas importantes eran la numerología y el destino, y la numerología y la psicología, porque es lo que va. La una de cara con lo de adentro y la otra de cara con lo que mueve la vida, que es el destino. El destino es el que mueve la vida, que lo vemos como unos dados tirados al azar, pero que ya sabemos por la física cuántica, con unos experimentos que se han hecho, de que las partículas y ondas, las ondas se pueden convertir en partículas y se pueden dirigir desde el observador. Entonces entra la conciencia, el tercer ingrediente que no ha metido la ciencia y que solo los más atrevidos físicos cuánticos
ya lo metieron, la conciencia, el observador. Cuando tú observas una partícula, ya es otra cosa. Entonces, ¿quién determina? Y eso llévelo a la vida. Las partículas son los que crean todo esto. El dinero en tu bolsillo, la casa, es cuando tú, ahí entonces ya entra toda la teoría de la nueva era, que es donde tú que empiezas a crear. Pero eso tiene una protección por el universo. Imagina que usted tenga acceso a que con solo pensar puedes hacer lo que quieras. Entonces el vecino no te cae bien o te lo querés chasquear, sí. Y entonces vos... no, usted sabe que yo hablo en unos términos muy caminos. pero hay universos ocultos. Esa es la parte buena. Por favor, ya uno, no me calienten mucho. María está haciendo una pregunta. Pero ya hay, por decir, como decimos a esa parte, mentes o universos o mundos donde manejan ya el pensamiento, la telepatía y por eso te estoy diciendo que entonces, siendo eso una realidad, el universo tiene que protegernos a nosotros de nosotros mismos. Vean la película de La Esfera, eso se consigue por ahí, mínimo por internet. La Esfera usted casi para terminar si no lo entiende, pero al final la va a entender. Los últimos 5 minutos usted la entiende, donde un poder que nos dan, el más grande de toda la vida, y con eso nos empezamos a destruir, a crear nuestros monstruos. Entonces imagina que usted con el pensamiento pueda crear en este momento, ¿qué es lo primero que crea? Sus monstruos. Sus monstruos. No, sí, usted empieza a crear su dinero. Voy a esta pregunta ahora, siguiendo la misma línea. Uno crea sus monstruos, ¿cierto? O toda la vida, desde que empieza. Cuando uno se estaba yendo a este planeta, ¿cierto? Que vuelve a vivir. Pues ya desencarnando. Depende del nivel de conciencia. Porque es que lo que más se refiere en todos los estudios que hicieron y Kubler-Ross, por ejemplo, Elizabeth, es lo que más refiere en sus libros. Y la gente empieza a narrar de fantasmas, monstruos, oscuridades antes de viajar. Cuando están en ese proceso. Pero por eso te digo, depende del nivel de conciencia. Como normalmente tenemos miedo a pasar allá, entonces normalmente ¿qué es lo que se viene? Las culpas. Se viene la culpa. Las frustraciones. Claro, es que eso se personifica. Una cosa sí es cierta, en el proceso de desencarnar, el ser que va a desencarnar en la 6ª dimensión, le muestran la vida en forma retrospectiva. Nadie te va a acusar al otro lado. Antes de que desencarnes te muestran la vida. Ah, sí, pero y antes de mostrarle la vida le muestran los monstruos. No, estoy hablando en la 6ª dimensión a tu esencia. Pero ese reflejo, bajar de allá de la 6ª dimensión, tiene que pasar por el mundo de la mente, tiene que pasar por el mundo de las emociones, tiene que pasar por la 5ª y la 4ª dimensión. Cuando llega aquí, está el ego. Sí, entonces el ego. Esa que está sucediendo allá en la 6ª dimensión donde no está el ego, aquí ¿qué ves? Tus culpas, tus remordimientos, tus frustraciones, lo ves diferente. Sí. Entonces ese tipo de cosas, y esos son tus fantasmas. Sí. Duro, es de lo más teso que hay, porque de esos fantasmas son los que nos tenemos que encargar. Porque aquí está la personalidad y el ego, y el cuerpo del dolor, que eso es energía. Sí. Pero cuando ya tú has trabajado durante la vida eso, te has enfrentado a tus miedos, a tus fantasmas. Vean Narnia 3, el crucero del alba creo que es. Por ahí hay una pelea que es con los fantasmas, una neblina negra. Eso representan esos fantasmas. Narnia 3, porque Narnia es del mundo arquetípico, sí. Y eso no hay espada, o sea, no hay fuerza de voluntad, eso ahí no hay nada. Solo hay un arma para vencer eso. Luz. ¿Y qué es luz? Sabiduría y conciencia. Ahí la fuerza de la voluntad no sirve. Pelear con tus fantasmas, te lo pasa y los transparente. Mira que los fantasmas, ¿y qué es eso? Tus miedos, tus culpas, tus remordimientos, todo eso de atrás que es un reflejo abajo de lo de arriba. Arriba le está haciendo, al alma la llevan a mostrarle qué fue lo que hizo.
no a culparla, ella misma en estado de conciencia comprende qué hizo y qué no hizo, ¿sí? En su decisión, para su próxima existencia, ¿sí? O para su próxima, para su proceso que sigue, porque el universo no castiga, simplemente tiene unas leyes para evitar, pues como que, para permitir que un orden se mantenga, es eso. O sea, que se puede preguntar que los fantasmas y esas cosas sería enfrentar el destino. No, porque es que el destino es una fuerza superior encargada de mantener la vida, ¿sí? Mientras que los fantasmas sí son elementos, son eso. ¿Por qué son fantasmas? Mira los fantasmas, la característica. Están y no están. ¿Cuál es una de las enseñanzas de la película de Harry Potter? Cuando están allá en el colegio, ¿han visto alguna? Me supongo que alguno ha visto, con que sea por equivocación, una película de Harry Potter. Conviven con los fantasmas como que si estuvieran. Son amigos, son... Sí, todo eso es que está indicando de que el mago, porque ¿quién no tiene miedos, frustraciones, culpas? ¿Quién no tiene todo eso? Pero el fantasma no me asusta. ¿Qué hace el ignorante con los fantasmas? Hasta lo matan, los paralizan, los enferman, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas con las que tenemos que encargar. Y a medida que empiezas a bajar a lo de inframundo, que es donde tiene que bajar Perseo a hacer el trabajo con la medusa, ¿sí? O a rescatar a su padre Zeus, cuando baja al Hades, que es bajar al inframundo, que es todavía más profundo. Tenemos que enfrentarnos con eso. Entonces empiezan a llegar fantasmas, todos esos fantasmas de culpa, remordimiento. No solo eso, obsesiones, ansiedades, entonces es parte de los fantasmas. Que eso no los ve sino uno. Los celos es un fantasma. Usted empieza a ver cosas donde no hay. Sí. Entonces es eso. Vamos a hacer un minutico de meditación. Eso como algo científico. ¿Eso está en la Biblia? ¿O es de No, eso tengo entendido que es bíblico. Ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad. Claro que todos lo han manipulado, pues, pero es una frase bíblica. Pero igual todo lo de la Biblia fue acomodado hace tiempo. Pero es eso. Entonces ya uno, desde la física cuántica, puede entender esa frase: ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios, siendo Dios esa conciencia que lo mueve, que lo crea todo. Entonces la suerte. Entonces, ¿dónde queda el azar ahí? Sería el destino. Esa frase sería el destino. No, el azar. Que sale de ahí. Sería lo bueno.